Un buen día para la Universidad Yacambú, profesor Giancarlo Quiñones, compañeros, un gusto saludarlos. Mi nombre es Cristian Piñeros, les presento este grupo conformado por Marluis Miranda y mi persona, desde Maracay, Estado Aragua, en esta materia de Derecho Colectivo al Trabajo. Presentamos a ustedes por medio de esta red social una exposición que habla y toca los temas del sindicato. En esta oportunidad, en nuestra unidad de nuestra sección del derecho al trabajo colectivo, los temas 4, 5 y 6, que trata sobre los conflictos colectivos, el fuero sindical y de las libertades sindicales. A continuación les presentaremos esta exposición. Un gusto saludarlos, espero de su agrado. El sindicato, como una organización de trabajadores y trabajadoras, entendido el concepto de qué establece y de qué se fundamenta en sus artículos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, establecemos el manejo de conflictos y colectivos, cómo ellos solucionan los conflictos de manera pacífica y de manera conciliatoria y tienen derecho a una huelga. Este tema sobre el manejo de conflictos tiene que ver de que cada sindicato como organización, ellos ya establecieron los estatutos y normativas de cómo ellos esclarecer y disuadir y buscar la solución a cualquier conflicto entre los trabajadores o trabajadoras con el patrono, los representantes del patrono. Este manejo de conflicto es llevado a cabo por una junta directiva que se establece dentro del sindicato para ellos regular y percibir todos los reclamos que tiene dicho trabajador o trabajadora, para ellos elevarlos de una forma muy protocolar y de oficio hacia la administración de ellos, para que el patrono pueda informarse y representado por el sindicato, ellos pueden hacer sus alegatos, pueden hacer sus denuncias y pueden asesorar de tal manera para que el conflicto sea llevado a cabo como lo establece la ley. Recordemos que el sindicato es una organización donde ellos nos representan al trabajador o trabajadora, y ellos tienen la finalidad de ser un medio para asesorarnos y esclarecer cualquier duda y defendernos ante cualquier conflicto que amerite en el sitio, en el centro de trabajo. Los conflictos primeramente son llevados por una conciliación, de tal manera de que el trabajador no se sienta afectado y que el trabajador no llegue a una disputa contra el representante del patrón, supervisor o gerente de un centro de trabajo. El trabajador o trabajadora debe dirigirse a los representantes del sindicato para ellos llevar su denuncia y formalizar de una manera espontánea y de una manera legal cualquier conflicto, sea de problemas de salarios, problemas de condiciones de trabajo, problemas en que haya sido un maltrato entre un trabajador con un patrono. Todas estas causas las lleva el representante del sindicato de una manera en que el primer paso es la conciliación. Una vez llevada esta parte, este diálogo, como podemos decir, de una manera pacífica, allí se ponen en la mesa todos los planteamientos que tiene el trabajador hacia el patrono
para que sean resueltos estos problemas que pueden llevar a un conflicto mayor. Una vez esta negociación, esta conciliación, torne de una manera que se impida, que se obstaculice por medio de los patronos, estas denuncias son elevadas de tal manera que van de una manera administrativa estas denuncias, estos conflictos al Ministerio del Trabajo, Inspectoría del Trabajo, y en conformidad a la ley, una vez ya asesorado y llevados a lo que dicta la ley, podemos decir que pasa a otro plano estos conflictos cuando no llega a una conciliación, que pueden llegar hasta una huelga. ¿Cómo puede llevar estos trabajadores a una huelga en un centro de trabajo? Bueno, pues muy bien, cuando existe el conflicto entre los patronos, los trabajadores y el sindicato no puede conciliar de una manera pacífica entre ambas partes, entonces, de conformidad a la ley, los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a una huelga. Todo muy bien, tiene que llevar varias causales del por qué la huelga, debido a las condiciones de trabajo, como he nombrado, debido al maltrato, debido al pago de sus sueldos o salarios, de algún retraso en algún pago, de horas extras. Esas son principalmente las causales donde los trabajadores se sienten insatisfechos y van a esta huelga por el sindicato. Recordemos hoy en día los sindicatos como organización están en un estado crítico, porque primero que gozan de mucha defensa, de mucha protección por la Constitución que tenemos hoy en día. Los empresarios y los patronos a veces se sienten amenazados porque creen que los trabajadores están con un escudo con la ley. Y por eso es que en estos momentos en Venezuela tenemos tantos conflictos, porque no hay una actitud positiva entre los trabajadores y los patronos. Esto ya forma parte de la cultura y la ideología que tengan las partes. No podemos estar en un centro de trabajo con conflictos todos los días entre los trabajadores y los patronos. No podemos ser así, siempre tiene que haber un equilibrio y una energía entre ambas partes, siempre tiene que haber una armonía. Y bueno, no hay una armonía como tal por el quebrantamiento de la ley y la corrupción y la falta de conciencia que hay en la gente y en las personas para cumplir con la ley. A veces los trabajadores se aprovechan de que porque tienen una constitución y brindan la defensa del trabajo, entonces buscan conflictos y buscan esa pelea y esa disputa entre los patronos para siempre llegar a acuerdos que ya superan los límites de lo que tienen los patronos para ofrecerles a los trabajadores. Recordemos que quiero destacar que siempre hay una idea y una conciencia a partir del contrato con el trabajador. Cuando uno firma un contrato, uno tiene que leer muy bien las normas y los códigos de ética y los códigos dentro de la empresa, y estar muy claros en lo que establece la empresa para no llegar a estos conflictos. Primero que nada, el trabajador o trabajadora debe estar bien instruido sobre la ley, y antes de firmar un contrato debe tener claro todos los procedimientos, todas las normas y todos los códigos de ética y de comportamiento que tiene una empresa. La empresa tiene el derecho de crear sus códigos de normas para que no sucedan a un futuro estos conflictos. Entonces es la razón que vienen estos problemas, ¿verdad?
Entonces, claro, los sindicatos, algunos con una ideología más centrada y otros con unas ideologías más radicales, de un extremo a otro extremo. Estos sindicatos radicales son los que generalizan y siempre son los típicos que forman estos problemas dentro de la empresa. Los más centralizados y que son conocedores de la ley y en el derecho son los que tienden a resolver mejor los conflictos dentro de una empresa. Por eso que el manejo de los conflictos en los sindicatos, dentro de las empresas, deben ser llevados de acuerdo a la ley. Y aquí vamos hacia lo que es la libertad sindical. Todo trabajador y trabajadora tiene una libertad sindical que está dispuesto por la Constitución a señalar en su artículo 95 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, en la cual cito: artículo 95. Los trabajadores y las trabajadoras, sin distinción alguna y sin necesidad de autorización previa, tienen el derecho a constituir libremente las organizaciones que estimen para la mejor defensa de sus derechos e intereses, así como el de afiliarse o no a ellas de conformidad con la ley. Estas organizaciones no están sujetas a intervención, suspensión o disolución administrativa. Los trabajadores y trabajadoras están protegidos contra todo acto de discriminación o de injerencia contrarios al ejercicio de este derecho. Los promotores, promotoras e integrantes de las directivas de las organizaciones sindicales de inamovilidad laboral durante el tiempo y en las condiciones que se requieran para el ejercicio de sus funciones. Para el ejercicio de la democracia sindical, los estatutos y reglamentos de las organizaciones sindicales establecerán la alternabilidad de los y las integrantes de las directivas y representantes mediante el sufragio universal, directo y secreto. Los y las integrantes de las directivas y representantes sindicales que abusen de los beneficios derivados de la libertad sindical para su lucro o interés personal serán sancionados de conformidad con la ley. Los y las integrantes de las directivas de las organizaciones sindicales estarán obligados a hacer declaración jurada de bienes. Es por ello que lo leí textualmente como lo dicta nuestra Constitución. Es el llamado a la conciencia para todos los trabajadores y trabajadoras de Venezuela y los sindicatos y los de empresas y de estos centros de trabajo. La conciencia, la reflexión y la humanidad es lo que tenemos que tener presente, y el sentido común de que esta lectura sea llevado a cabo y sea muy central en lo que es la idea de llevar un sindicato o de manejar un conflicto que pase en un centro de trabajo. Es por ello que esto dicta la protección sindical, de la libertad sindical que tiene el venezolano hoy en día. Y hay protecciones sobre la injerencia de los patronos en los sindicatos. Esta protección de injerencia establece que no podemos, el patrono no puede ni disuadir ni convencer a un trabajador o trabajadora de no participar en un sindicato, o de afiliarse o desafiliarse. El patrono no tiene ningún derecho de inmiscuirse en estos temas. Las libertades individuales y las libertades contra la discriminación es lo que está establecido, lo que acabo de mencionar en el artículo 95. Una discriminación en un trabajo no puede ejecutarse de ninguna forma de un patrón hacia un trabajador, en prohibirle la afiliación a un sindicato. También la ley protege a la libertad individual negativa, en donde está protegido el trabajador decisión de pertenecer o no a un sindicato,
El trabajador es protegido cuando él se quiera salir de esta organización o desafiliarse. Allí no puede haber ningún tipo de discriminación. Y bueno, esta libertad sindical que hemos mencionado está en crisis en Venezuela, porque depende de la actitud para la convivencia y para la supervivencia de una armonía de los trabajadores y trabajadoras dentro de una empresa. Estamos en un tiempo difícil sobre los valores en Venezuela, donde se han perdido, y hemos estado en un hilo de la Constitución para su cumplimiento. Estas libertades sindicales están escritas, toda la Constitución está hecha para que el trabajador y trabajadora pueda protegerse y defender sus derechos, pero actualmente tenemos una inseguridad jurídica extrema. Hay una inseguridad de tal manera que no hay una cierta protección al que es el trabajador. Aquí el que maneja los derechos y las empresas son los patronos que por el simple hecho de que el trabajador está urgido económicamente para tener un trabajo, y por la emergencia de trabajar, por la emergencia de producir dinero para poder llevar el sustento al hogar, tanto como en la alimentación, medicina, llevar el sustento a la casa, entonces ha llevado a que los patronos y los patrones utilicen y oportunos pueden decirse, sean oportunistas de este problema que está viviendo el venezolano en tener esta deficiencia del dinero, el derecho, tomar las riendas en el trabajo. Un trabajador ahorita tiene miedo a leer esta ley, a leer sobre el sindicato, a leer sobre la LOCSIMAC, a leer sobre la ley del trabajo. Tiene miedo a defenderse porque creen que lo van a votar o lo van a llamar a negociar, y entonces ese es el temor que vive hoy en día los venezolanos y venezolanas en cada uno de los centros de trabajo aquí de Venezuela, que solamente cumplen con lo que tienen que hacer en el trabajo simplemente para llevar el pan a sus hogares, y los patronos y los jefes, supervisores, gerentes se aprovechan de esta situación, y por eso los conflictos entre los sindicatos y los trabajadores y los empleadores han sido muy negativos actualmente. Esperemos que esta situación y la Constitución sea más leída, más internalizada, y podamos recuperar esta libertad sindical que está escrita y llevarla al progreso de nuestro país, Venezuela. Bueno, muchas gracias. Le voy a dar el pase a mi compañera Marvin Miranda. Mi nombre es Magli Miranda y voy a proseguir con la exposición de Derecho Colectivo Laboral. Les voy a hablar acerca del fuero sindical. Los trabajadores y las trabajadoras que gocen de este beneficio de fuero sindical o inamovilidad laboral, de acuerdo con lo establecido en este capítulo, no podrán ser despedidos, trasladados según sus condiciones de trabajo,
y sin una causa justa previamente calificada por el inspector o la inspectoría del trabajo. El despido, el traslado o la desmejora del trabajador que esté amparado por el fuero sindical o por la inamovilidad laboral se considerará nulo y no generará efecto alguno si no se han cumplido con las normas y las leyes establecidas por la ley. Si ya sea por la que sea las razones esgrimidas del traslado, la del despido o la desmejora de este trabajador, si no se han cumplido con los trámites pertinentes, pues queda nulo el proceso. De sindical es una protección especial del Estado al trabajador consagrada en virtud del fuero sindical que se le otorga para garantizar la defensa de los intereses colectivos, así como también la autonomía del colectivo y de los ejercicios de las funciones sindicales. Decimos que los protegidos por el fuero sindical, del registro de la organización sindical desde el momento de la solicitud, ellos tienen hasta 15 días después de haber registrado la misma, y de no haber sido así, si igualmente trabajadores que se adhieren a la solicitud de registro de una organización sindical desde el momento de la adhesión hasta los 15 días después de la misma. Tenemos los primeros 7 trabajadores integrantes de la junta directiva de las entidades de trabajo que ocupen menos de 100 trabajadores, de 150 trabajadoras y trabajadoras. Desde el momento de la elección tendrán hasta 3 meses desde la elección hasta después del cese de las funciones. Tenemos los primeros 9 integrantes de la junta directiva de las entidades de trabajo entre 150 y 1000 trabajadores y trabajadoras desde el momento que se realiza la elección hasta los 3 meses después del cese de las funciones tienen derecho al fuero sindical. Tenemos también los primeros y primeras 12 integrantes de la junta directiva de las entidades de trabajo que presenten más de 1000 trabajadores, también desde el momento de su elección tienen los 3 meses después del cese de sus funciones dentro de la junta directiva de la seccional. También tenemos los trabajadores y las trabajadoras de una organización sindical que realice elecciones sindicales desde el momento de la proclamación de la junta directiva. Tenemos los trabajadores y las trabajadoras de la organización sindical que realicen elecciones sindicales desde el momento de la convocatoria hasta el procedimiento o la proclamación de la junta directiva, y ellos tendrán hasta 60 días de protección de este beneficio, así como también aquellos trabajadores durante la tramitación y negociación de una convención colectiva de trabajo, así como la solicitud de peticiones a partir del día y la hora en que se haya presentado esta petición, tramitación y negociación de una reunión normativa laboral hasta el término de la negociación, hasta que culmine la negociación, así como el ejercicio de la huelga conforme a lo previsto en la ley. Y decimos entonces que este beneficio actualmente en nuestro país, las leyes, que tenemos una constitución hermosa, una constitución donde nos ha protegido, donde dentro de las primeras disposiciones de la ley orgánica del trabajo habla de que el trabajador, el Estado tiene derecho de promulgar las normas, los decretos para establecer una equidad, una relación laboral consona, armoniosa. Pero pese a todos estos beneficios que hoy por hoy disfrutamos los trabajadores en gran parte del mundo, inclusive Venezuela es el país que tiene tantos beneficios dentro de la ley del trabajo, de la ley orgánica del trabajo de trabajadores y trabajadoras. Hoy en día tenemos una gran desconocida de los patronos debido a la situación país. ¿Cómo hace uno como trabajador, porque también me incluyo, cómo hace el trabajador para solicitar estas peticiones de sindicato cuando ahorita en los trabajos, cuando vas a solicitar un trabajo en una empresa,
te dicen las normativas y lamentablemente tienes que irte. O sea, son situaciones que lamentablemente tenemos una gran inseguridad jurídica por las situaciones que las hemos visto obligado hoy en día a vivir, e inclusive el cesta ticket actualmente vale más que el desempeño laboral de cada trabajador. Eso es algo que en ningún otro país se está viendo actualmente en Venezuela, donde antes los indicadores de desempeño laboral, de desempeño de puntualidad, de desempeño de muchas cosas, obligaban al trabajador a ser el mejor, al tener la excelencia, el respeto consigo mismo, el respeto y la ética al trabajo. Actualmente el venezolano obtiene un empleo por simplemente comer. Esa es la situación actual que vivimos en nuestro país. También tenemos lo de los protegidos por la inamovilidad laboral. Tenemos los trabajadores, las trabajadoras en estado de gravidez desde el inicio de embarazo hasta 2 años después del parto. También tenemos los trabajadores donde sus esposas quedan embarazadas, también tienen la movilidad laboral. Tenemos los trabajadores que adopten niños o niñas de a partir de 3 años, gozarán también de la protección de la inamovilidad en un lapso de 2 años, desde el momento en que se haya realizado la adopción del niño. Tenemos las trabajadoras con hijos con discapacidad o con algún problema que no se puedan valer por sí mismos. También gozan del derecho de la inamovilidad laboral, y todos los trabajadores durante la suspensión de relación de trabajo también están protegidos por la inamovilidad laboral. Existe igualdad de procedimiento tanto para el fuero sindical como para la inamovilidad laboral. Son los mismos procedimientos según los decretos y las normas que lo establezcan las leyes, y cabe destacar que todo trabajador en una empresa tiene derecho a exigir sus derechos, a hacerse valer dentro de la empresa para poder tener una relación de trabajo armónica, tanto de patrón como de trabajador. Eso es lo que dentro de la Constitución, un marco jurídico escrito que nos protege, más sin embargo, vuelvo a mencionar, por la situación país, todo lo que vivimos los venezolanos, por la gran inseguridad jurídica, que el patrono se ve obligado simplemente a no emplear y aumentar el desempleo que vivimos actualmente en nuestro país. Espero que haya sido de su agrado y otra oportunidad. Gracias.